Hoy este día tenemos algo bien especial. Vamos a hablar de las habilidades que toda persona debe de poseer para hacerle frente a la vida. Estas surgen como parte importante de la promoción de la salud, el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes, así como la prevención de los problemas psicosociales y de salud específicos, tales como abuso de las sustancias psicoactivas, el tabaquismo, el embarazo de las adolescentes, la violencia, entre otros. Estas habilidades para la vida son las competencias psicosociales que le van a permitir a las personas obtener una transformación en cuanto a los conocimientos, a las actitudes, a los valores en habilidades, es decir, saber qué hacer y cómo hacerlos. Son habilidades que le facilitan comportarse en forma saludable siempre y cuando deseen y tengan la oportunidad de hacerlo. Por lo que se refiere a construir o a transformar un medio ambiente favorable en que se desarrolla la persona. Para ello vamos a ver en términos generales todas las habilidades que una persona tiene que tener para hacerle frente a la vida. También incluye la motivación. Vean mi libro que así se llama, La motivación profesional para el éxito, que no es más que la capacidad de comportarse en forma saludable, el apoyo social, los factores sociales, teniendo presente que las habilidades para la vida nos van a servir para la adquisición de estas y debe de combinarse con el conocimiento del mismo. Recordemos que cuando hablamos de competencias, yo debo de tener tres cualidades: habilidades, conocimientos y actitudes. El conocimiento del sí mismo, del propio cuerpo, de nuestro mundo afectivo, la sexualidad, entre otros, tomando no solo en cuenta la salud, sino el medio ambiente donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Veamos algunas habilidades que debemos de tener presente para la vida. Primero, el autoconocimiento. Segundo, la empatía. Tercero, la comunicación asertiva o asertiva es tener relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, un pensamiento o manejo de emociones y sentimientos. Y por último, vamos a ver cómo debemos de manejar la tensión y la estrés. Veamos el primer conocimiento para hacerle frente a la vida. El autoconocimiento no es más que conocer mejor nuestro ser. Se caracteriza por el carácter, la fortaleza, las oportunidades, las actitudes, los valores, los gustos, los disgustos, la identidad y la autonomía. Es saber qué se quiere en la vida, por eso se llama autoconocimiento. Hay que identificar los recursos personales con que se cuenta para poderlo lograr. No es solo mirar hacia adentro de sí mismo, sino también es saber con qué fuentes sociales, apoyo o recomienda se debe de tener en cuenta. Por eso es que se denomina autoconocimiento. Yo debo de conocerme bien. Y eso, por el que le gusta leer, vea Mateo 10:16, vea Juan 13:12 y ahí lo va a identificar.
Ahora veamos en qué consiste la empatía. La empatía consiste en ponerse en la piel de la otra persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias e incluso con situaciones en las que no estamos familiarizadas. Es decir, que la empatía es fundamental en toda relación de la persona. Por eso es que yo siempre debo de tener presente en cómo debo de enfrentarme a la vida. He ahí la importancia de que todas estas habilidades me van a servir para enfrentarme a la vida. También la empatía facilita comprender mejor las reacciones, las emociones, las opiniones ajenas e ir más allá de la diferencia, lo que nos hace más tolerantes en interrelaciones o interacciones en una sociedad. Quiere decir que el que es empático, sin que le digan, resuelve problemas de la otra persona. La tercera, la comunicación asertiva. Es expresar con claridad y en forma apropiada al contexto y la cultura que se siente, piensa o necesita, teniendo en cuenta los derechos, los sentimientos y los valores de sus interlocutores. En pocas palabras, cuando existe una comunicación, en la comunicación yo debo de tener una comunicación asertiva. Caso contrario, no voy a poder comprender a la otra persona que se está comunicando conmigo. Se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites a su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás personas, posibilitando que las relaciones interpersonales se relacionan menos y se hace más, o sea, más sencillo, abordando los conflictos. Por eso he ahí tener como importante la comunicación asertiva o asertiva. 4. Relaciones interpersonales. Hay que establecer y conservar relaciones interpersonales. Significa, es cómo ser capaz de determinar aquellas que impiden mi crecimiento personal. Existen dos claves: aprender, iniciar, mantener o terminar una relación. Aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes uno interactúa a diario, especialmente no decide con quién se comparte la vida. Por eso es que yo debo saber tener relaciones interpersonales y no ser engreído. 5. Toma de decisiones. Eso échenle una miradita a Génesis 15:6. Evaluar sistemas alternativos teniendo en cuenta necesidades, criterios y las consecuencias de las decisiones, no solo en la vida propia, sino también en la ajena. Quiere decir que tomar decisiones significa decidir, significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran, como consecuencia del azar u otros factores externos. También la toma de decisiones nos facilita tener en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de otras personas. He ahí la importancia de la toma de decisiones. 6. Soluciones de problemas y conflictos. Para poder enfrentar la vida es necesario tener esta habilidad de cómo solucionar problemas, manejar los problemas y los conflictos,
de la vida diaria en forma flexible y creativa, identificando en ellos cada una de las oportunidades que nos presenten en el cambio y en el crecimiento personal. No es posible ni deseable siempre alrededor nuestro. Forman parte de la vida diaria de las personas y no son algo que podemos escoger. Gracias a ellos las personas renovamos las oportunidades de cambiar, de crecer, de aprender a convivir con los demás. Por eso es que yo debo de saber cómo resolver los problemas y los conflictos. 7. Hay que tener un pensamiento creativo. Les recomiendo leerse Isaías 64:8. Hay que usar la razón, la pasión, emociones, sentimientos, intuición, fantasías e instintos, entre otros, para ver las cosas desde una perspectiva diferente, que me permita inventar, crear y emprender con originalidad. Gracias a la creatividad podemos despojarnos hoy en día de hábitos y deseos preconcebidos y encontrar alternativas y caminos que aún no hemos recorrido. Por lo tanto, léanse lo que se llama Jeremías 33:3. Debemos de tener un pensamiento crítico. Para eso, léanse un poquito también en Proverbios 16:13. Hay que analizar con objetividad, experiencia e información y ser capaz de llegar a conclusiones propias sobre la realidad de la persona crítica. Se pregunta, se investiga y no se acepta las cosas incrédulas o incrédulamente, no. Hay que investigar, por eso es ahí la importancia de esta habilidad, que hay que tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico depende de dos factores principales. Primero, una serie de habilidades cognitivas y las disposiciones afectivas. La novena es, hay que tener manejo de las emociones y sentimientos. Para ello, échenle otra miradita al Proverbio 12:25. Aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos siempre nos va a permitir poder lograr una mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Esto a uno lo va enriqueciendo la vida personal y las relaciones interpersonales. Las emociones y los sentimientos nos dan continuamente, nos están enviando señales, aunque no siempre le ponemos atención. Hay que escucharlo. El mundo afectivo es distorsionado por las razones siguientes: por prejuicios, temores aprendidos y racionalizaciones. Hay que manejar tensiones y estrés. Hay muchas personas que ahí andan haciéndole así, miren, al organismo, al cuerpo. Hay que identificar oportunamente las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana. Hay que saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar maneras para eliminarlas o contrarrestarlas de una manera saludable. Sugerencia: salgan a caminar, respiren oxígeno y nunca van a tener, o si lo llegaran a lograr, van a poder manejar la tensión y el estrés. Las tensiones son inevitables en la vida. El reto afronta cada ser humano no consiste en evadir las tensiones, sino en ir aprendiendo todos los días y a vivir sin llegar a un estado crónico de estrés. Mi sugerencia para poder tener habilidades para hacerle frente a la vida
debemos de manejar nuestras tensiones. Hay que ser sociables y en una forma cognitiva. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete. Te saluda Cultura Financiera, el licenciado Eduardo Edmundo Blanco. Gracias.